Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos a una emisión más de Barranquilla Espiritual, el programa radial en el que se pueden estudiar las respuestas que da la doctrina espírita o espiritista a los grandes interrogantes que el hombre siempre se ha hecho a lo largo y ancho de la historia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Hay vida después de esta vida física? ¿El porqué del dolor, el porqué a veces de tantas desigualdades en este mundo, la importancia de amar, el porqué de la importancia de amar y perdonar, y tantos interrogantes más que todo hombre, por muy desentendido que quiera ser a veces de estas cuestiones, en algún momento de su vida se plantea, porque está en lo íntimo de nuestra naturaleza, en todo hombre, preguntarse quién es, dónde está y para dónde va. Siguiendo el hilo conductor del estudio del programa en estos últimos meses, pues continuamos con el estudio del libro de los espíritus. Vamos por el libro segundo y en el último programa pudimos empezar por el capítulo 6. Pero antes de entrar en materia, pues le saluda este servidor Jaime Fernández y estoy en compañía también desde los controles del señor Bobby Orozco. Iniciamos con el estudio del capítulo 6 que habla de la vida espírita y alcanzamos a ver lo del concepto de la erraticidad y vimos lo de los espíritus errantes. Es decir, la erraticidad es el concepto que maneja la doctrina espírita, es como denomina el espiritismo a ese periodo que el espíritu vive en la dimensión espiritual, que es nuestra patria original, desde su última desencarnación o muerte física, como usualmente le llama la gente, la muerte física, y su próximo renacimiento, su próxima venida al plano físico, su nueva reencarnación. Entonces, ese periodo de tiempo en que el espíritu, desde su última desencarnación a su próximo nacimiento, ese tiempo que pasa en el espacio, en la dimensión espiritual, es lo que el espiritismo llama erraticidad. Un periodo que, bueno, no tiene una duración definida porque está sujeta a distintas variables y al nivel evolutivo y a las necesidades particulares de cada espíritu. Así que puede ser un periodo desde el punto de vista de nuestro tiempo relativamente muy corto, como podría ser un periodo desde la dimensión de nuestro tiempo relativamente largo. Ahora digo esto desde nuestra dimensión del tiempo porque cuando estamos en la dimensión espiritual, para el espíritu la dimensión del tiempo se modifica y lo que para nosotros puede ser demasiado tiempo, pues en la vida espiritual pues son sencillamente instantes, por decirlo de alguna manera. En ese periodo pues el espíritu tiene la oportunidad de reflexionar, analizar las cosas que logró, lo que hizo, lo que acertó y lo que desacertó en su más reciente encarnación. También allá tiene la oportunidad, a través del contacto con sus guías y mentores espirituales, de adquirir conocimientos, hacer reflexiones y de programar lo que ha de ser su devenir próximo, es decir, sus nuevas luchas, su próxima reencarnación, siempre todo con miras al mejoramiento. Entonces es un periodo que puede ser indudablemente muy útil para el espíritu porque puede reflexionar, analizar, ver cosas que aquí en el plano físico de pronto no observaba por los problemas y las luchas aquí que tenemos todos en este mundo material. Allá, libre de esas preocupaciones, pues tiene chance de reflexionar un poco mejor sobre las cosas que realmente importan, sobre las cuestiones espirituales, porque al fin de cuentas somos espíritus y lo más importante para nosotros es realizar conquistas que nos garanticen una vida espiritual lo más armónica posible. Porque esta vida material es transitoria, pero nuestra vida espiritual como tal es imperecedera. Entonces, pero bueno, tarde o temprano el espíritu tiene que venir al plano físico. ¿Por qué? Hombre, porque en la dimensión espiritual podemos estudiar, avanzar mucho en cuanto a ciertos conocimientos, pero eso sería como que la teoría.
la práctica, el ejercicio de eso que aprendemos, lo realizamos es en el plano físico, porque aquí es donde podemos demostrarnos a nosotros mismos que realmente nuestras buenas intenciones, nuestros buenos propósitos de corregirnos se realizan. Porque aquí es donde, en el plano físico, en donde nos enfrentamos a las pruebas y a las expiaciones, y donde nos demostramos a nosotros mismos que realmente tenemos el firme propósito de cambiar y de mejorarnos. Todo por nuestra propia voluntad. Bueno, hoy vamos a ver el tema de los mundos, de los denominados mundos transitorios, que comienzan en la pregunta número 234. Allí Kardec pregunta a los espíritus: ¿existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de reposo? Responden los espíritus: sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes y en los cuales pueden habitar temporalmente, especies de campamentos, de campos para descansar de una prolongada erraticidad, que siempre es algo penosa. Son posiciones intermedias entre los otros mundos, graduadas de acuerdo con la naturaleza de los espíritus que pueden ir a ellos, los cuales gozan de mayor o menor bienestar. Allí mismo pregunta Kardec: ¿los espíritus que habitan esos mundos pueden dejarlos a su antojo? Sí, responden los espíritus. Los espíritus que están en esos mundos pueden separarse de ellos para ir donde deben dirigirse. Imaginadlos como aves de paso que se detienen en una isla, esperando recobrar fuerzas para dirigirse a su destino. En la siguiente pregunta, la número 235, pregunta Kardec: ¿progresan los espíritus durante su permanencia en los mundos transitorios? Indudablemente, pues los que se reúnen así lo hacen con el objetivo de instruirse y de poder obtener más fácilmente permiso para trasladarse a mejores lugares y ascender a la posición de los elegidos. Pregunta Kardec: ¿los mundos transitorios están por su naturaleza especial perpetuamente destinados a los espíritus errantes? No, su posición es temporal únicamente. Ahí mismo pregunta Kardec: ¿están habitados al mismo tiempo por seres corporales? Y responden los espíritus: no, pues su superficie es estéril. Los que los habitan no tienen necesidades. Pregunta Kardec: ¿esta esterilidad es permanente o procede de su naturaleza especial? No, son estériles transitoriamente. Entonces, ¿esos mundos deben estar desprovistos de bellezas naturales? Responden los espíritus: la naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad, que no son menos admirables que las que llamáis bellezas naturales. Pregunta enseguida Kardec: puesto que el estado de esos mundos es transitorio, ¿estará un día la Tierra en ese mismo estado? Ya lo estuvo. ¿En qué época? Durante su formación. Y aquí hay un comentario explicatorio de Allan Kardec respecto a esta seguidilla de preguntas que acabamos de leer. Nada es inútil en la naturaleza. Cada cosa tiene su objetivo y su destino. Nada está vacío, todo está habitado. La vida está en todas partes. Así pues, durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de que apareciese el hombre en la tierra, durante aquellos lentos periodos de transición atestiguados por las capas geológicas, antes aún de la formación de los primeros seres orgánicos sobre esta masa informe, en este árido caos donde los elementos estaban confundidos, no había ausencia de vida. Seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraban refugio en él. Dios quiso que aún en semejante estado de imperfección sirviese para algo. ¿Quién pues se atreverá a decir que entre esos billones de mundos que circulan por la inmensidad tiene el privilegio de estar habitado uno solo, uno de los más pequeños confundido con la multitud? Entonces, ¿cuál sería la utilidad de los otros? ¿Dios los habría hecho solo para recrear nuestros ojos? Suposición absurda, incompatible con la sabiduría que emana de todas sus obras.
e inadmisible cuando se considera todo aquello que no podemos percibir. Nadie negará que en esta idea de mundos aún inapropiados para la vida material, pero poblados sin embargo de seres vivientes apropiados a semejante medio, haya algo de grande y de sublime, donde tal vez se encuentre la solución a más de un problema. Es decir, aquí podemos notar cómo la sabiduría divina, cómo la providencia aprovecha todo, no hace ni deja que nada sea inútil. La vida se manifiesta por todos lados, por todos los rincones del universo, y todo es utilizado para que la vida tenga oportunidades, la vida en distintas manifestaciones tenga la posibilidad de mejorarse, de perfeccionarse. Entonces, ya hemos hablado en algunos programas anteriores que el espiritismo nos enseña, nos da la certeza de la pluralidad de mundos habitados, es decir, de que la Tierra no es el único planeta en donde existe la vida inteligente. Así hay muchos otros mundos con humanidades mucho más adelantadas que nosotros, tanto en lo tecnológico como en lo moral, como muchas otras humanidades que están más o menos a nuestro nivel, tanto de logros intelectuales como de conquista de virtud, de amor. Y al mismo tiempo pues hay cantidades de mundos que están en niveles menos desarrollados, tanto desde el punto de vista de lo científico como dentro de las conquistas morales. Pero además, digamos, de esos distintos ambientes que Dios permite para que la vida desde el punto de vista físico se manifieste, también Dios aprovecha, y existen muchas dimensiones y muchas otras moradas en donde en la dimensión espiritual, es decir, donde aquellos espíritus que se encuentran errantes, aquellos espíritus que ya han dejado el cuerpo físico de una reencarnación, pero que necesitan seguir reencarnando porque aún no han llegado a la perfección que Dios nos permite alcanzar, que solamente cuando alcanzamos ese nivel de perfección ya no necesitamos reencarnar más físicamente, no nos vemos más en esa necesidad, pero mientras tanto obviamente tenemos que seguir reencarnando muchas veces. Entonces estos espíritus que se encuentran en este estado errante, que ya dejaron su más reciente cuerpo físico, es decir, les ocurrió la mal llamada muerte, y están todavía esperando una nueva oportunidad para venir al plano físico, ya sea en este planeta o en otro, acorde con sus necesidades, pues en ese periodo errante que aprovechan realizando estudios, haciendo reflexiones, realizando algunas tareas de servicio espiritual también que les sirven de mejoramiento, pues encuentran en algunos mundos que un lugar de estadía, mundos que son físicos pero que aún no están aptos para que se manifieste la vida física desde el punto de vista orgánico en ellos, pero que sirven de espacios para que se formen como unas especies de colonias o de campamentos espirituales, que obviamente, como están en estado espiritual, no tienen las necesidades que tienen los cuerpos físicos. Entonces obviamente no hay problema de que en esos sitios todavía la vida física no esté en condiciones de manifestarse, porque ellos están viviendo la vida espiritual. Entonces todos esos espacios son utilizados, como aquí mismo Ribón de los Espíritus, cuando la Tierra estaba en su proceso de formación, sirvió como un mundo transitorio donde espíritus que se encontraban en estado errante podían encontrar una especie de reposo y ocasiones para reflexionar y estudiar. Y así vemos pues cómo la sabiduría divina aprovecha todos los recursos que hay en el universo en sus distintas etapas y en sus distintos periodos para que todo coadyuve al gran proceso de mejoramiento y de evolución en este universo maravilloso, de la evolución de la vida, en este universo maravilloso que Dios ha creado como nuestro hogar, porque a la larga el universo entero constituye nuestro hogar para nosotros, espíritus inmortales que vamos en este largo proceso evolutivo rumbo hacia el Padre Celestial. Bueno, el siguiente capítulo, el siguiente tema tiene que ver con las percepciones, las sensaciones y los sufrimientos de los espíritus. Entonces, inicia con la pregunta 237 y pregunta Allan Kardec a los espíritus: de regreso al mundo de los espíritus,
¿conserva aún el alma las percepciones que tenía durante su vida física? Y responden los espíritus: sí, y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Pregunta 238. Las percepciones y los conocimientos de los espíritus son indefinidos. En una palabra, ¿saben ellos todas las cosas? Responden los espíritus: mientras más se aproximan a la perfección, más saben. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores están más o menos ignorantes de todas las cosas. Pregunta 239. ¿Conocen los espíritus el principio de las cosas? Y responden los espíritus: lo conocen según su elevación y su pureza. Con respecto a esto, los espíritus inferiores no saben más que los hombres. Pregunta 240. ¿Comprenden los espíritus la duración del tiempo como nosotros? No, y por esto no los comprendéis siempre, cuando se trata de fijar fechas o épocas. Aquí hay un comentario de Allan Kardec. Los espíritus viven fuera del tiempo, tal como lo comprendemos. El tiempo para ellos se anula, por decirlo así, y los siglos tan largos para nosotros no son a sus ojos más que instantes que se desvanecen en la eternidad, como las desigualdades del suelo para los que se elevan en el espacio. Pregunta 241. ¿Los espíritus tienen del presente una idea más precisa y exacta que nosotros? De la misma manera que el que ve claramente tiene más exacta idea de las cosas que el ciego, los espíritus ven lo que vosotros no veis y juzgan por lo tanto de diferente modo. Pero volvemos a repetirlo, siempre según su elevación. Pregunta 242. ¿Cómo adquieren los espíritus el conocimiento del pasado? ¿Este conocimiento es limitado en ellos? Responden los espíritus: cuando nos ocupamos de él, el pasado se nos convierte en presente, de manera tan precisa como te recuerdas de algo que te impresionó durante tu exilio terrestre. Entre tanto, como no tenemos ya el velo material que obscurece la inteligencia, recordamos cosas que se han borrado de la memoria. Pero los espíritus no lo conocen todo, comenzando por su misma creación. Pregunta 243. ¿Conocen los espíritus el futuro? Responden: también depende esto de su perfección. Con frecuencia solo lo entreven, pero no siempre les es permitido revelarlo. Aquí hay un comentario de Kardec. Cuando lo ven les parece presente. El espíritu ve más claramente el futuro cuanto más se aproxima a Dios. Después de la muerte, el alma ve y abarca de una ojeada sus emigraciones pasadas, pero no puede ver lo que Dios le reserva, para lo cual es necesario que esté integrado en él después de muchas existencias. Los espíritus que han alcanzado la perfección absoluta tienen completo conocimiento del porvenir. Completo no es la palabra, responden los espíritus, porque Dios es el Señor soberano y nadie lo puede igualar. Pregunta 244. ¿Ven los espíritus a Dios? Respuesta: solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden, los inferiores lo sienten y lo adivinan. Pregunta Kardec ahí mismo: cuando un espíritu inferior dice que Dios le prohíbe o le permite alguna cosa, ¿cómo sabe que la orden procede de Dios? Respuesta: no ve a Dios, pero siente su soberanía, y cuando una cosa no debe ser hecha o una palabra no debe ser dicha, lo presiente como una intuición, como una advertencia invisible que le prohíbe hacerla. ¿No tenéis vosotros mismos presentimientos que son como una advertencia secreta de hacer o no tal o cual cosa? Ocurre lo mismo con nosotros, pero en mayor grado, porque comprenderás que, siendo más sutil que la vuestra la esencia de los espíritus, pueden percibir mejor las advertencias divinas. Ahí mismo pregunta Kardec: ¿la orden le es transmitida directamente por Dios o por intermedio de otros espíritus? Responden los espíritus: no la recibe directamente de Dios, pues para comunicarse con Él es preciso ser digno de ello. Dios le transmite sus órdenes por espíritus más elevados en perfección y en instrucción. Es decir, como podemos ver, cuando el espíritu retorna a la patria espiritual, obviamente al no tener ya el velo de la materia,
sus facultades y su pensamiento se puede expandir con mayor facilidad, y sus facultades de percibir obviamente se intensifican porque ya no tiene las barreras y las limitaciones que ofrece nuestro cuerpo físico, que aún es bastante material, bastante denso. Pero entonces obviamente tiene una mayor capacidad para percibir y ver cosas que aquí nosotros no nos vemos más limitados por nuestro cuerpo físico. Sin embargo, obviamente todo esto está subordinado al estado evolutivo que haya alcanzado el espíritu. Es absolutamente lógico y consecuente que a un mayor grado de elevación espiritual, al retorno a la patria espiritual, ese espíritu puede expandir su pensamiento con una mayor amplitud, con una mayor profundidad, y puede entrever y ver muchas cosas más, y percibir y desarrollar una serie de percepciones y de facultades, contrario a un espíritu que aquí en el plano físico se interesó poco por las cosas espirituales, que se identificó más con la materia, que no creció, no se transformó tanto en lo moral, y que obviamente hizo que su perispíritu se hiciera más denso, que vibrara en una frecuencia más baja. Entonces obviamente está más más afinizado con la materia. Entonces es obvio que al retornar a la patria espiritual, aun cuando ya no tenga las limitaciones del cuerpo físico, su campo de expansión del pensamiento y su nivel, su capacidad de percibir con mayor intensidad, igual se verá limitado porque es un espíritu de menos esclarecido, de menor elevación. Y obviamente asimismo los conocimientos que pueda tener se verá más limitado. Un espíritu que esté en un proceso de crecimiento espiritual afinizado con las leyes divinas, tendrá un campo más fértil y más amplio para aumentar los conocimientos que uno que todavía está rebelde a las leyes divinas, porque esas mismas leyes le van poniendo trabas y limitaciones porque no se ha hecho digno, no se ha hecho merecedor de tener acceso a ese tipo de conocimientos. Bueno, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo, entonces en el próximo programa terminaremos de ver esta parte que guarda relación con las percepciones y las sensaciones y los sufrimientos de los espíritus, es decir, cuando retornamos a la patria espiritual, vamos a ver qué tan claro pueden ver los espíritus, cuáles, digamos, qué tipo de sensibilidades tienen tanto a la belleza, a las expresiones de la belleza, como a cierto tipo de expresiones artísticas, y también tendremos ocasión de estudiar un ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus, un ensayo escrito donde podremos ver en mayor profundidad cómo es este aspecto de las sensaciones y de las percepciones de los espíritus al retornar a la patria espiritual. Bueno, queridos oyentes, ha sido todo por hoy. Queremos darles las gracias por estar en nuestra sintonía y renovarles la invitación para que el próximo sábado estén aquí acompañándonos en este estudio de las respuestas espirituales que nos da la doctrina espírita o espiritista respecto a estos grandes interrogantes que siempre se ha planteado la humanidad. Esta maravillosa doctrina que es consoladora, reconfortante, esclarecedora, que nos da respuestas claras, lógicas respecto a la vida y a sus misterios, y en donde nos demuestra con plena claridad y raciocinio la justicia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Ha sido un placer haber estado con ustedes y los esperamos el próximo sábado en una emisión más de Barranquilla Espiritual. Hasta la próxima.